Esta mañana, con mucho gusto, sumo en la rueda y le doy la bienvenida a Ángel Vera, en representación del Partido por la Victoria del Pueblo. Integra el grupo CARIFA, Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales. Venezuela en la mira, les contaba muy temprano. Buen día, Ángel, buen día. Buenos días a todos, a ti y a la audiencia. Bueno, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Qué está Bueno, aconteciendo? Ayer leía un informe de Washington Post que hablaba de una suerte de pequeña playa Girón. sí, yo diría que es una pequeña playa Girón, es cierto, pero es mucho más también, porque las derrotas nunca son huérfanas, y cuando uno empieza a desentrañar la madeja de esto, uno se encuentra con sorpresas impresionantes, porque esta ofensiva contra Venezuela realmente debería ser un escándalo político internacional y no lo está haciendo, lamentablemente no lo está haciendo. En realidad nosotros tenemos que pensar en que esto es parte de una larga andanada de ataques militares e injerencias por lo menos desde 2017. Por lo menos desde el 2017, ¿no? Hay varias operaciones, la operación Espada de Dios, la operación Baduel, la operación Victoria, en fin. Estamos hablando de unas 14 operaciones, no las voy a nombrar todas, ¿tá? Que concluyen hoy por hoy en esta. Esta tiene su nacimiento cuando Trump le pone precio a la cabeza de Maduro, 15 millones de dólares, ¿tá? Y esta oferta es tomada por una empresa de mercenarios, la Silver Corp, que la dirige un tal Roger Woodrow, ¿tá? Que de hecho es contratado por personal del presidente Guaidó, ¿no? Por su círculo interno. Ahí está JJ Rendón, que salió también por la CNN, por el Washington Post, a decir cómo había funcionado el asunto, a decir parte de la verdad. Y también está un señor que se llama Cliver Alcalá, que es un general retirado, venezolano, que a raíz de todo esto terminó entregándose a la DEA porque es un narcotraficante que trabaja en Colombia y que fue el gestor de los campos de entrenamiento en Colombia, ¿no? Y del traslado de armas que pasó por Colombia, ¿no? Entonces, cuando uno mira todo el cuadro, más o menos, todos los nudos, uno encuentra que hay un montón de actores, empezando por Washington, pasando por Colombia, pasando por el narcotráfico, pasando por una compañía de mercenarios, ¿no? Contratistas, como se les llama habitualmente, y bueno, todo un plan a lo Rambo, para hacerse con Maduro e intervenir directamente en Venezuela. En realidad esto es una primer fase fracasada, realmente fracasada, ¿no? Que incluso se sospecha que pasó hasta por Reina Brasil, que es una pequeña isla, que es una colonia de los Países Bajos, que está en el camino hacia Venezuela, ¿no? Esa es la cuestión, digamos, básica. Dicho muy rápido, y trato de no ser, de no entreverar la cosa, pero es realmente complicada, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros estamos participando en un foro virtual, en el grupo de trabajo del Foro de San Pablo, ¿tá? En este preciso momento, una reunión que venía siendo suspendida por la pandemia, y uno de los temas inevitables que vamos a tratar son estas nuevas agresiones al Estado venezolano y sobre todo contra el pueblo de Venezuela, ¿verdad? Tú armás una apretada síntesis y está muy bien. Ahora, qué complejo es entender toda esta trama
donde allí convergen intereses políticos con mucho dinero, con apetencias territoriales. ¿Qué culebrón todo esto que pasó en las últimas horas en Venezuela, pero que viene pasando, como tú bien describías, con tantos intentos de intervención sostenido en el tiempo? Sí. Ese es el tema. Yo traté de sintetizar esto de alguna manera, marcando específicamente quiénes son los sujetos actuantes. Todo lo que parece muy oscuro y hasta descabellado, ¿no? Porque al principio hasta se dudaba de la veracidad de lo que estaba denunciando el gobierno de Venezuela, en particular el presidente de Venezuela, el legítimo presidente de Venezuela, ha ido comprobándose por la propia oposición venezolana o incluso por la propia derecha venezolana, porque está dividida y que hay un sector que es dice llanamente guerrerista, y hay otro sector que está exigiendo la intervención norteamericana, y hay otro sector como el del presidente de la Asamblea Nacional, que intenta una vía, digamos, una mediación y una vía pacífica de resolución de los problemas, porque el mayor problema de todo esto es que Venezuela está cansada, ¿no? El pueblo venezolano está cansado de 7 años de crisis terrible, y el pueblo vive día a día con una economía bloqueada, una economía robada y estafada por los Estados Unidos, y realmente es imprescindible un acuerdo humanitario, porque Estados Unidos está violando por la vía de los hechos todo el armazón institucional del derecho internacional, y realmente Venezuela necesita un respiro en tiempos de pandemia. O sea, ¿a quién se le ocurre organizar una cosa de ese tipo, no? O como está haciendo hoy Estados Unidos, ¿no? Poniendo el Comando Sur y a la propia OTAN amenazando a Venezuela en momentos tan trágicos y con tanta incertidumbre de toda la humanidad. Mira, en este momento estoy viendo un portal que está reproduciendo declaraciones de Trump que dice: si llegamos a hacer algo en Venezuela, no sería de ese modo, sería ligeramente diferente. Lo llamaríamos invasión, no enviaría un pequeño grupo, no, se llamaría ejército. Si quiero entrar a Venezuela, no lo ocultaría, entro. Sí, sin duda. Trump en realidad le está hablando a sus electores. Trump se encuentra también en una coyuntura muy peculiar, en donde sus índices de popularidad han estado bajando, justamente por su espantosa gestión frente al coronavirus, y bueno, no le queda otra que hacer estos gestos grandilocuentes para tratar de recuperar un poco el electorado perdido. Yo no tengo dudas de que Trump sería capaz de esa y otras locuras. El problema no es pensar que la haga, el problema es la tragedia que supondría que una invasión. Si Trump se decidiera, si Washington y el Estado profundo admitiera semejante invasión, bueno, estaríamos hablando de miles de venezolanos muertos, porque sería realmente un ataque directo al pueblo venezolano, a las milicias venezolanas, ¿tá? Seguramente serían capaces de entrar. El problema es cómo dominarían la situación a largo plazo. Estaríamos en una situación de guerra simétrica, muy difícil de soportar. Entrar es fácil, salir y dejar las cosas bien armadas es difícil. Destruir es fácil, construir un orden nuevo es tan difícil como le ha pasado en todas las invasiones que ha intentado hacer Estados Unidos, ¿no? Desde Afganistán hasta acá. Ahora, Ángel, tú que estás siguiendo muy de cerca toda esta situación, el despliegue de estos navíos allí en la costa, la intervención cada vez más
proactiva del gobierno de Colombia, el tema de las elecciones en Estados Unidos, ¿todo esto no estará indicándonos la posibilidad real de una invasión? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por eso mismo es que se han desarrollado en Venezuela las milicias, por eso mismo se han desarrollado los avisos previos, por eso mismo los militares, las fuerzas bolivarianas están en contacto con su pueblo, y de hecho lo que se ha armado ha sido una trenza, ¿no?, esperando, ¿no?, advirtiendo esa posibilidad. Es muy posible que pase. Yo no puedo negar semejante cosa, pero tampoco puedo dejar de advertir que una invasión sería un profundo error, ¿no?, para Estados Unidos, para Venezuela y para toda la humanidad. Además de que tanto Rusia como China no se quedarían quietos ante semejante cosa, ¿verdad? ¿Cómo lograron instrumentar todas estas milicias que tú estás referenciando? Porque indudablemente está en un problema económico muy serio en este momento la República Bolivariana de Venezuela. Y la pandemia también lo golpea, pero en esa coyuntura como que lo golpea un poco más, pareciera. ¿Cómo logra enfrentar todo ese tema económico, esa coyuntura, y crear estas milicias que algunas imágenes hablan de miles de personas? Sí, son realmente cientos de miles. Porque básicamente desde que comenzó el chavismo, ha hecho algo que no han hecho otras fuerzas políticas. El chavismo ha intentado un proceso de educación muy fuerte, muy grande, la generación de redes de resistencia en las áreas urbanas, en los cerros, pero también en las áreas rurales, en los pueblos de pescadores, en donde todavía hay economías de subsistencia. Y en todos esos lugares, ¿no?, existen colectivos de milicianos, ¿no?, que están dispuestos, son conscientes y están dispuestos a resistir, y a una resistencia a largo plazo. Por eso, cuando llegan estos aprendices de Rambo a atacar, se encuentran con 5 policías, oficiales de policía comunes, y un pueblo entero que los estaba esperando, porque ya se había previsto a este tipo de ataques, y bueno, esta gente estaba preparada para recibirlos, y fueron los pescadores los que terminaron tomándolos. Obviamente que estos mercenarios ya venían escapando por todos los errores que habían tenido anteriormente. Fenómeno, pero realmente no fueron las Fuerzas Armadas las que se encargaron de detener, y que continúan deteniendo, porque hay gente todavía en la vuelta huyendo, continúan deteniendo a los mercenarios. Es así, es simple. Son años de educación política, de formación política, de instrucción militar y bueno, y de conciencia. Estoy pensando en voz alta, si algo de esto hubiera ocurrido en Bolivia, el golpe de Estado no hubiera sido tan fácil. Sin lugar a dudas. Bolivia, el gravísimo problema de Bolivia es que Bolivia estaba partida físicamente, territorialmente, todo. Ese es el problema de Bolivia, ¿no?, en donde había un área, la parte de Santa Cruz, en donde realmente ahí se le hacía difícil al legítimo gobierno de Evo Morales y su vicepresidente García Linera, y por otro lado las áreas indígenas, ¿no? Ahí había una división muy clara, y el punto más débil fue el usado por la oligarquía boliviana para atacar. Ese es el problema. Bolivia sufrió un golpe de Estado clásico, ¿tá? Y los pueblos indígenas realmente no tenían la fuerza
física, sí la voluntad, que no tenía la fuerza física de enfrentar un golpe de Estado clásico apoyado por las Fuerzas Armadas. En todo esto, las Fuerzas Armadas son decisivas siempre. ¿Y cómo se gestiona? ¿Cómo gestiona las Fuerzas Armadas un gobierno progresista? Es clave, ¿no? Y eso es lo que pasó básicamente en Bolivia. Nosotros hemos seguido a García Linera en estos últimos meses. De hecho, tuvimos alguna conversación con él hace ya unas 3 semanas. Y realmente no todas las izquierdas actúan de manera igual, no todas tienen las mismas posibilidades. Evo Morales es un gran líder, al igual que García Linera, que es un gran estudioso, y se han encargado de resolver en principio, digamos, las contradicciones secundarias del pueblo, ¿no? Las relaciones en el seno del pueblo, para poder enfrentar a su principal antagonista, que es la oligarquía boliviana, pero también es el imperio, que ha hecho de todo en Bolivia, ¿no? Sobre todo a través de las ONG. No ha sido suficiente, todo ha sido muy contingente, y alcanzó un golpe rápido de mano y unas Fuerzas Armadas que simplemente dejaron hacer para que se cumpliera un golpe de Estado reaccionario, racista, ¿no? Es terrible, ¿no? La verdad es que es terrible porque cada vez que se produce en América Latina el triunfo de la reacción a través de un golpe de Estado o a través de una alternancia electoral, lo sufre el pueblo de una manera brutal, porque hay un retraso, ¿no? 10 pasos atrás respecto de los derechos conquistados, respecto de todo lo bueno que se había intentado hacer durante años de progresismo. Yo te confieso, cuando te escucho ahora a ti hablando de estas milicias en Venezuela, cuando escucho y leo lo que pasó en Bolivia, siempre recuerdo el Chile de Allende en lo previo al golpe, obreros y estudiantes pidiendo organizarse y Allende diciéndoles que no. Bueno, sí, sin duda. Yo también recuerdo el gran diálogo de Allende con Fidel. Simbólicamente, Fidel le entrega a Allende un fusil y Allende muere con ese fusil, ¿verdad? Sí. Lo que ese es el símbolo más grande de todo esto, ¿no? Yo confío en el desarrollo pacífico de los conflictos, confío en que realmente es imprescindible la confianza y el despliegue de la conciencia de los pueblos, ¿no? Eso es lo principal. Donde no existe educación, no existe nada. Y el retraso que tuvo Chile a través de la dictadura de Pinochet fue brutal, al punto que hoy por hoy, ¿no?, esas tensiones continúan. Y aun cuando Piñera está prácticamente rodeado, ¿no?, todavía a raíz del coronavirus se siente fuerte para poder resistir la reforma constitucional, ¿no? Todavía en Chile está la reforma de Pinochet, es algo insólito. En toda esta coyuntura, mi estimado Ángel, el rol, el papel y la posición del gobierno uruguayo y el desprecio que hizo el día que asumió el presidente no ayuda. Sí, sin duda. Yo creo que la posición del gobierno uruguayo, en términos generales, ha sido buena. Eventualmente, me estoy hablando del gobierno del Frente Amplio, perdón. Me refiero al gobierno del Frente Amplio, la posición ha sido relativamente muy buena. ¿Por qué? Porque salvo alguna inflexión y alguna duda que se ha tenido eventualmente, ¿está?, en función del respeto al derecho internacional, como debe ser, bueno, ha sido muy buena. Incluso destaco algunas posiciones muy fuertes que tuvo Nino Boa. Ahora bien, todo eso cambia
¿no? A partir del 1 de marzo. Todo eso cambia a partir del 1 de marzo, porque en ese momento ya nada se dice, ¿no? Ya esto, por ejemplo, esto que yo hablaba del escándalo político internacional, acá, por la operación Gedeón de Venezuela, acá como que pasa absolutamente inadvertida, ¿no? Cuando realmente un gobierno democrático, un gobierno consustanciado con los valores de la comunidad internacional, debería lisa y llanamente denunciar todo esto que está pasando y pedir explicaciones, ¿no?, a los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos, por lo menos, ¿tá? Eso ya se sabe que es un individuo impresentable, tanto él como persona, tanto sus asesores, ¿no?, como toda esa fauna prostibularia, ¿no?, que lo rodea. Panorama difícil el que tenemos desde acá, Ángel, ¿no? Sí, no, realmente es muy difícil, porque todo esto se une también a las acciones del ex compañero Almagro, que está cumpliendo sus deberes a rajatabla, deberes que implican en fin, cierto cipallismo, ¿no? No, Almagro se supera permanentemente. Me enviaron ayer una foto colocada por Almagro en los medios, donde está saludando y está estrechando vínculos con el representante de Vox en España. No podía creerlo. Sí, no, sí. Es que yo creo que sí, que Almagro, todo lo que lo beneficia a él personalmente y beneficie a sus contratistas, él no va a tener ningún empacho ni no va a tener vergüenza al respecto, y podrá decir incluso, porque hay que ser muy atrevido para decir que sigue los pasos de Mujica. Es una cosa que uno dice, este es el reino de Almagro, ¿no? Pero así están planteadas las cosas en estos tiempos de coronavirus. Sí, realmente, porque reitero, esta foto y esta dedicatoria tan elogiosa para con el líder de Vox no es un corresponsal, es la cosa oficial de Almagro, donde él destaca el encuentro con el líder de la extrema derecha española. Sí. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de una unión de liberales, por un lado, liberales en el mayor sentido económico posible. Yo no creo en esa división más o menos artificiosa entre liberalismo político y liberalismo económico. Estamos hablando de una derecha neoliberal, ¿no?, y además reaccionaria, a veces monárquica, a veces fascista, ¿no?, y sobre todo, en términos generales, autoritario, porque el neoliberalismo no se sostiene solo, se sostiene ejerciendo el poder coactivo del Estado. Para quedarnos pensando en todo esto, Ángel, pensando para actuar, no solamente para pensar. Que tengas buena jornada. Saludos, gracias. Hasta luego. Ángel Vera, gente, esta mañana con nosotros, en representación del PVP, integra la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio, denominada CARIFA. Qué situación compleja, delicada y preocupante la que tiene como eje la República Bolivariana de Venezuela.